Quería ver si nos podías platicar un poco cómo funciona el programa de financiamiento de las zonas económicas especiales, no sé si de las características mínimas que tiene y de los mecanismos e instrumentos que ofrecen por zona. Al día de hoy, la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales y la Secretaría de Hacienda, particularmente la Subsecretaría del Ramo y la Unidad de Banca de Desarrollo, estamos trabajando en un modelo de financiamiento que viene estructurado desde el dictamen de cada una de las zonas, que determina precisamente la viabilidad financiera y económica de una zona económica especial, valga la redundancia, y a su vez pasa un decreto donde también el presidente da una serie de incentivos. Los decretos de septiembre y de diciembre del año pasado son eminentemente fiscales, sin embargo, abren una oportunidad y un espacio para que la Secretaría de Hacienda, ya en los programas de desarrollo, pueda hacer trajes a la medida. El programa de financiamiento va a tener, obviamente, unas directrices generales, tasas competitivas, plazos alargados, mejores condiciones por parte de la banca de desarrollo. Sin embargo, cada una de las zonas tiene su propia particularidad. Pensemos, por ejemplo, el caso de Yucatán. Yucatán es una zona económica de innovación y de desarrollo, donde se trabaja con el CONACYT a través de un fondo que es el FOMIX, y en una subcuenta específica del FOMIX generar vehículos mínimo viables, es decir, pasar de la patente a la producción manufacturera. Y es ahí donde el programa de financiamiento va a generar ese puente que hoy no existe, entre el subsidio a fondo perdido del gobierno a través del CONACYT y el financiamiento de la banca comercial. En medio, la banca de desarrollo va a generar estos modelos que son precisamente para llegar a un prototipo o a un producto mínimo viable. Okay. ¿Y nos podrías platicar un poco específicamente de qué incentivos fiscales han desarrollado? Sí, claro que sí. Como te decía, el decreto presidencial es un instrumento eminentemente fiscal. Sin embargo, nace a través de un artículo, que es el artículo 13 de la Ley Federal de Zonas Económicas. Y el artículo 13 lo que le mandata al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda es que al menos México tiene que ofrecer incentivos en impuestos sobre la renta, tiene que ofrecer incentivos en impuesto al valor agregado, tiene que hacer un paquete atractivo de pago de derechos, tiene que ofrecer incentivos en materia de seguridad social, y hoy lo que tenemos en las 5 primeras, de las 5 primeras zonas declaradas, 4 tienen ya un régimen muy competitivo, inclusive en impuestos sobre la renta. En el caso de la quinta, que fue Yucatán, que también salió decretada el año pasado, en diciembre del año pasado, ahí lo que se buscó es un incentivo ISR, pero que busque la atracción de la innovación y desarrollo. Entonces, prácticamente tenemos 10 años de exención en ISR al 100%, 5 años adicionales al 50%, pero pensemos que con los créditos fiscales y con las deducciones adicionales en capacitación, pues podremos llevar estos incentivos hasta 20 años. Entonces, es el paquete más agresivo en la historia del desarrollo económico, no solamente regional, sino inclusive del país. Es decir, es un paquete muy atractivo para llevar inversión a lugares donde naturalmente por su productividad no hemos logrado atraer inversiones. Ahora, y cuando una empresa decide entrarle a una zona económica y acepta todos los beneficios fiscales, ¿a qué se compromete la empresa? Muy buena pregunta. La propia Ley Federal de Zonas Económicas es muy clara en dejarnos un mandato que es generación de empleo e inversión. Entonces, una empresa tendrá que comprometerse a través ya sea de su permiso, si es el desarrollador del parque, el administrador integral de la zona, o si es el inversionista a través de una autorización, tiene una serie de compromisos para cumplir con umbrales de inversión y de empleo. Es decir, tienes que tener, valga la expresión en el argot común, tienes que tener un ofrecimiento llave en mano, es decir, en esta primera instalación tienes que cumplir con una serie de umbrales. No quiero adelantar, la autoridad federal estará publicando con la Secretaría de Hacienda los lineamientos para el otorgamiento de permisos y autorizaciones. Sin embargo, ya hay un modelo publicado en COFEMER que puede el auditorio revisar, pero habla de cuál es el mínimo en montos de inversión en millones de dólares, cuál es el mínimo que tienes que generar de empleos, y además esos empleos tienen que ser formales e inscritos y los tienes que mantener, porque el incentivo está condicionado a generas empleo, lo mantienes y entonces el Estado mexicano y los mexicanos seguimos dando incentivos para que mantengas tu inversión. Es decir, es un modelo de ganar-ganar. México gana en inversiones, gana en atracción de capital, gana en generación de empleos y un buen empleo remunerado, pero también pues las empresas tienen que recibir un beneficio a cambio de esa inversión. Claro.
¿Y el gobierno mexicano cuánto ha invertido en total en este proyecto de zonas económicas especiales y en qué? ¿En infraestructura? O sea, ¿en dónde se ve el mayor porcentaje de ese presupuesto? Muy buena pregunta, Martina. El presupuesto es diferenciado. Desde el año 2014 hemos venido haciendo inversiones en estudios, en prefactibilidades, en inversión física. Por ejemplo, el año pasado traíamos etiquetados, lo mismo que este año, recursos para lo que es los ramales del Chiapas-Mayab, toda la infraestructura ferroviaria que va de Coatzacoalcos a Valladolid, o de la línea K que va de Salina Cruz hasta Tapachula. Y ahí, bueno, verás que son miles de millones de pesos lo que ha invertido el gobierno federal, que vienen etiquetados en los presupuestos de egresos de la Federación, 2016, 17 y ahora en el 18. Sin embargo, hay un componente muy importante de inversión en esta etapa de diseño y de andamiaje institucional, que es todo lo que el Gobierno de la República y la Secretaría de Hacienda ha venido trabajando con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas son cooperaciones técnicas y son cooperaciones técnicas pues, para atraer a los mejores especialistas para establecer los benchmarks en materia o los estándares en materia fiscal, los estándares en materia de financiamiento, por supuesto de tener el mejor gobierno corporativo, por así decirlo, o modelo de gobernanza para darle certeza a los mexicanos, a la próxima administración y por supuesto al inversionista. Por eso nace un desconcentrado con autonomía técnica y de gestión dentro de la Secretaría de Hacienda. Esto es parte de esas inversiones que hizo el Estado mexicano, donde el Banco Mundial, a través de una cooperación técnica, pues permitió diseñar un andamiaje que inclusive, te diría, ya se está empezando a replicar en otras partes del mundo, porque nace desde el Ministerio de Hacienda con un vínculo inmediato con todas las dependencias. Yo te diría que además, adicionalmente a estas inversiones, cada una de las secretarías ha venido haciendo un esfuerzo como miembro de la comisión. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, en todo lo que tiene que ver precisamente con el tejido social de las zonas, pues ha acelerado la focalización de los programas a los epicentros de cada una de las zonas. La Secretaría de Educación Pública en los modelos de capacitación. Y ahí, por ejemplo, yo te diría, el año pasado se ejercieron, no necesariamente tienen que ser grandes presupuestos. El año pasado tuvimos programados 10 millones de pesos para capacitación. Pero esos 10 millones de... ¿En todas las zonas? No, para el caso de Tapachula, para el caso de Lázaro Cárdenas de León y para el caso de Salina Cruz. Pero parecerían pocos. El tema es 10 millones de pesos, que lo importante no es el monto, sino ahí lo importante era la focalización del cambio del plan de estudio y de los capacitadores que necesitamos para Tapachula y para Salina Cruz. Y de ahí te vas a los miles de millones de pesos que la SCT está ejerciendo para zonas económicas en restablecimiento de curvas y pendientes en el FIT. Es decir, es la focalización del gasto público lo que realmente va a ser exitoso el modelo de zonas, más que los montos. Pero como puedes ver, vamos de los miles de millones de pesos en materia de infraestructura ferroviaria a elementos mucho más focalizados en materia de capacitación. En su archivo, en la presentación de zonas económicas especiales, hablan de un modelo regulatorio que es muy ágil. O sea, ¿cómo han logrado hacer que este modelo regulatorio sea en efecto ágil y no como la burocracia a la que estamos acostumbrados aquí en México? No, sin lugar a dudas. Fíjate que algo que es muy importante, nosotros en la etapa de conceptualización en 2014, principalmente 2015, recordarás que en noviembre de 2014 anuncia el presidente de las zonas y en 2015 nos dedicamos a trabajar en la conceptualización del modelo, ¿no? En esa etapa lo que identificamos es que para el inversionista extranjero y nacional es tan relevante el pago del impuesto como la carga administrativa que supone el Estado, ¿no? En costos o en barreras de entrada. Bajo esa lógica, identificando que era el incentivo quizás más importante, la ley mandata a la Secretaría de Hacienda y a la Autoridad Federal y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria generar un acuerdo conjunto con todas las dependencias federales y a través de un convenio de coordinación y el acuerdo conjunto con estados y municipios establecer una ventanilla única. Esta ventanilla única lo que toma es el modelo que tiene la propia COFEMER a través de algunos mecanismos o pilotos, por ejemplo, como el sistema de apertura rápida de empresas, el famoso SARE, pero adicionalmente tomando como piloto y modelo de origen, pues toda la capacidad que tiene regulatoria la propia Secretaría de Hacienda. Pensemos el SAT, pensemos aduanas y pensemos obviamente la banca de desarrollo. Entonces, a través de este piloto lo que hemos venido trabajando es ¿cómo vamos a llegar a este universo de miles de trámites? Tenemos más de 800 trámites a nivel federal que inciden en una inversión de zona económica especial. Aquí, para ser realistas, es
el andamiaje jurídico, que tiene que ser el acuerdo conjunto, el mapeo del proceso a través de cada una de las actividades, pensando en el proceso central en la ventanilla única es el otorgamiento del permiso para la administración integral y de la autorización para el inversionista. En ese o en ese proceso con sus procedimientos y sus actividades, tienen que ir cayendo cada uno de los trámites. Por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental. Entonces, es un modelo simplificado, es un modelo que hemos trabajado con COFEMER y con Banco Mundial, pero al final es concentrarnos en el único trámite, que es cómo voy a hacer como funcionario para que llegue la siderúrgica. Y ahí hay una serie de trámites que empiezan a aparecer, de normas oficiales mexicanas, y te imaginarás la telaraña. Entonces, si no, el modelo es muy sencillo. Si tienes como meta otorgar el permiso, tiene que ese permiso estar listo para iniciar la ejecución de la infraestructura. Ahora bien, como te decía, en la primera fase, pues nace a partir de nuestra cabeza de sector, porque hoy el SAT tiene unas capacidades de trámites muy eficientes y eficaces. Ahora bien, en la siguiente etapa, es decir, ya para la siguiente administración, lo que vamos a ver es, este modelo, si funciona, tenemos que bajarlo y replicarlo a otras partes del país. Es decir, las zonas económicas son incubadoras de política pública. Ok. O sea, si estamos resumiendo, sería hacer eficaces canales de comunicación entre los actores involucrados. Así es. ¿No? Así es. Ahora, ahorita, ¿cómo está el proyecto? ¿En qué va? ¿Y qué falta para terminar de impulsarlo y ver realmente el impacto en el que han estado trabajando con este programa? Mira, yo te diría que al día de ayer, que sesionó la comisión, la sesión extraordinaria 2018 de la Comisión Intersecretarial que presidió el doctor González Anaya, yo te diría, al día de ayer se cerró la etapa de planeación. Ayer cerramos 7, ya se dictaminaron 7 zonas económicas especiales que inciden en 8 estados del país. Es decir, de aquella meta de noviembre de 2014, ya toda la etapa de planeación, ley, reglamentos, decreto de creación de la autoridad y lo más importante, el componente específico de cada una de las zonas, los dictámenes, la prefactibilidad. Es muy importante en estos modelos de política pública no quedarnos o en el mensaje, en la retórica o en la ley o en el andamiaje regulatorio, sino bajar para darle viabilidad a un proyecto. Porque el inversionista lo primero que te dice es viable financieramente, económicamente, ambientalmente, socialmente invertir en Tapachula o en Salina Cruz? Okay. Y si no es tan viable, dime cómo vas a mitigar esos problemas. Ayer cerramos esa etapa, es decir, cerramos todas las prefactibilidades ya de las 7 zonas comprometidas por el presidente y ahora ya pasamos a la etapa de implementación. Y vienen 2 componentes muy importantes. La publicación de los lineamientos para que empiecen a llegar a los polígonos amplios, inversiones en tierra privada, y el otro componente, la publicación de las bases de los concursos públicos de la tierra que compró el gobierno federal en Salina Cruz, o en Lázaro Cárdenas, o en Coatzacoalcos, o en Chiapas, o inclusive que recibió en donación, como es el caso de Campeche y de Tabasco. Ahora vienen los concursos públicos, entonces vamos a tener 2 vías ya de ejecución para la siguiente administración. Dar permisos en tierra privada, una vez publicados los lineamientos a finales de este mes, o a principios del mes de abril, y por el otro lado, empezar el concurso, y vamos a empezar con el primero, que es Lázaro Cárdenas, La Unión, que es donde hay mucho más apetito y sin lugar a dudas pues es un puerto con un enorme potencial. Así es, Lázaro Cárdenas, La Unión, que es el estado de Guerrero y de Michoacán. Y eso estás hablando de la certeza que le están pudiendo dar a las empresas. ¿Qué hay de la certeza de la gente que habita esos lugares? O sea, ¿ha habido comunicación con ellos de ver qué se necesita y cómo ese programa cumple esas necesidades? Sí, Zonas Económicas Especiales es un modelo eminentemente federal, ¿no? Es decir, la Secretaría de Hacienda, el Estado mexicano, pone sobre la mesa el paquete más agresivo de incentivos, pone sobre la mesa un programa muy atractivo de gasto público y pone sobre la mesa el programa de financiamiento. Es decir, ahí puedes ver las tres columnas de la Secretaría de Hacienda, ¿no? La Subsecretaría del Ramo, ingresos y egresos. Pero por el otro lado, requieres forzosamente, pues es el modelo, pues es un modelo del consocietarismo, ¿no? Al final lo que requieres es que el Estado ponga parte también de infraestructura, ponga el trámite, pero también, por ejemplo, ponga la seguridad o ponga las condiciones sociales a través del municipio. Es decir, por eso tienen convenios de coordinación y hay cartas de intención. Es decir, al final el gobierno federal pone condiciones atractivas para atraer
a la inversión, pero realmente la condición de paz social, de seguridad y obviamente de respeto a las comunidades y de entender a las comunidades, pues nace a través del municipio, de los estados, de la sociedad civil y obviamente de los expertos técnicos. Por eso tenemos que tener, para autorizar una zona económica, impacto ambiental y, muy importante, impacto social. Es decir, un diagnóstico social. Es decir, ya no se puede, zonas económicas no es una política pública que nace de escritorio. No puede, tiene que pasar del escritorio a la realidad. Y yo creo que es parte de lo que ha permitido que tenga esta buena recepción por parte de las comunidades, sobre todo por el papel que debe de jugar y ha jugado, por ejemplo, en los impactos sociales, las organizaciones de la sociedad civil. Y justo creo que en este desfase que hay entre la parte de planeación en escritorio a la parte práctica, a la marcha de un proyecto uno se va dando cuenta de qué cosas fallan, qué cosas no. ¿Cómo evalúan este proyecto? ¿Cómo lo ajustan? ¿Qué indicadores manejan esta evaluación? Muy buena pregunta. La ley nos mandata firmar un convenio de coordinación con los estados y ahí tenemos una serie de compromisos. Es decir, la federación comprometió en el decreto los 3 incentivos que yo te decía, ¿no? Financieros, fiscales y de gasto público. Los estados comprometen, sobre todo, se comprometen en 3 rubros principalmente: seguridad, infraestructura y, bueno, y el paquete regulatorio, ¿no? O la simplificación administrativa. Ahí mismo tenemos anexos de indicadores, es decir, yo me comprometo a hacer una carretera, pero tengo que tener un indicador de desempeño para determinar cómo se cumple o no se cumple el compromiso de hacer o no, de hacer la carretera, o por ejemplo de capacitar, o por ejemplo de modificar los planes de estudio del gobierno federal, del CONALEP, pero los gobiernos estatales tienen centros de formación local, ¿no? Entonces tenemos indicadores en el convenio de coordinación que son importantes porque al final es jurídicamente obligatorio. Pero después viene el mecanismo más importante de política pública, que es el programa de desarrollo. Y el programa de desarrollo sí establece un modelo de evaluación a 5 años, a través de consejos técnicos. Los consejos técnicos, en los próximos días saldrá publicado en el Diario Oficial la convocatoria para la integración de consejos técnicos con universidades, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y obviamente Estado, municipio y federación. Esto es muy importante porque se vuelven los consejos de administración de las zonas económicas especiales. Y tiene el Coneval que evaluar constantemente, reportar al Consejo y entonces el gobierno federal hacer ajustes para saber si esa inversión está cumpliendo o no, si está dañando el medio ambiente, si tiene alguna afectación o algún impacto social. O sea, aquí el modelo exitoso que identificamos en distintas partes del mundo de zonas económicas son los modelos incluyentes, donde no se aísla la producción de la comunidad. Pues muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos gracias por el preguntarme día de algo hoy. que tanto me apasiona. Gracias. Muchísimas gracias, Martina.